Las historias de acosadores de hoy son especialmente invasivas. Nada de admiradores secretos o personas ajenas a la vida de los protagonistas, sino acosos de desesperados que de algún modo lograron meterse en la vida de quienes nos comparten sus historias. Oscuros, disfruten el miedo. Terror en la oscuridad. Celos fuera de control. Hola Ger, saludos desde Argentina. Me gusta mucho tu canal y la forma en la que narras las historias. Preferiría que menciones mi nombre pero no mi apellido por privacidad. Quiero compartirte una de mis historias con acosadores. Tengo muchas para la edad que tengo y aviso que esta historia es bastante sensible. En el año 2012 comencé a hablar con un chico en Facebook. En ese entonces mi mamá y mis hermanas no prestaban mucha atención a lo que yo hacía en la computadora porque estaban ocupadas con sus trabajos. Y yo era una adolescente que recién se metía en el mundillo de las redes sociales. El chico que conocí en Facebook lo llamaremos Augusto. Nosotros dos y un chico más a quien nombraremos Gustavo jugábamos a League of Legends casi todas las tardes. Augusto era de la misma ciudad que yo, pero el otro chico no. Con Gustavo me llevaba mejor. Entonces empezamos a hablarnos más seguido y a empezar a desarrollar una relación a larga distancia. Esto a Augusto no le agradó porque ya me había dejado en claro en varias ocasiones que yo le gustaba a él. El problema es que sus acciones me daban miedo. Siempre decía cosas fuera de lugar y muy subidas de tono, cosa que a mí no me gustaba. Pasaron unas semanas y las cosas empezaron a empeorar. Augusto pudo averiguar a qué secundaria iba y mis horarios de salida, así que varias veces lo vi esperándome afuera. También se ofreció a acompañarme a mi casa y siempre se lo negué porque no quería que supiera dónde vivía. Como eran épocas de calor, Augusto acostumbraba a mandarme fotos de él sin playera o incluso fotos en calzoncillos, pero como no sabía cómo decirle que parara, simplemente lo ignoraba. Le conté a Gustavo lo que hacía y me sugirió que yo siguiera haciendo eso, que lo ignorara. Un día Gustavo no me contestó más los mensajes. Pensé que se había enojado conmigo por no contestarle pronto, ya que estaba estudiando para exámenes. Y lo peor es que nunca más me contestó los mensajes, al menos durante un tiempo. Augusto apareció en mi casa un día, y como si fuera obra del destino, yo estaba sola. Mi mamá estaba trabajando en un doble turno y mis hermanas estaban en la universidad. En ese tiempo yo no cerraba la reja que da a la calle, así que pudo entrar sin que yo lo escuchara. Golpeó la puerta de la casa y fui a abrir, pensando que era mi vecina que me iba a dar algo. Cuando lo vi ahí en la puerta, traté de cerrársela en su cara. Pero como él jugaba rugby y era mucho más alto que yo, pudo frenarme. Cuando entró en la casa me arrinconó y me golpeó la cabeza contra la pared varias veces dejándome atontada. Y también me dio 2 golpes en la cara muy fuertes. Cuando estaba sentada en el piso tratando de entender qué pasaba, él agarró mis brazos y los cortó con una navaja. No hizo daño a ninguna vena, pero sí provocó que sangrara mucho. Quiso hacer lo mismo con sus brazos, pero no pudo cumplir su objetivo de quitarse la vida. Entonces se asustó y salió corriendo de mi casa. Mi vecina, que lo vio salir corriendo, fue a verme para ver cómo estaba. Llamó a la policía y a una ambulancia. A raíz de esto comenzó una gran movilización de mi parte para arreglar todo esto de una buena vez, y terminé por enterarme de que Augusto tenía esquizofrenia. Sus papás me pidieron perdón 1.000.000 de veces, y en algunas ocasiones que los veo en la calle no pueden ni mirarme a los ojos. Lo que me dijeron ellos fue que él había dejado de tomar su medicación y que había creado una historia en donde yo era su novia y que lo estaba engañando con Gustavo. Y hablando de él, un par de años después me habló
y me explicó por qué se había alejado. Resulta que Augusto lo había amenazado de alguna manera que no me quiso explicar bien, pero le provocó el miedo suficiente como para alejarse de mí. Augusto fue encerrado en una clínica psiquiátrica en otra ciudad. Al año de lo que pasó, se quitó la vida dejando una carta para mí. Nunca la leí, la quemé ni bien la recibí. Ahora dejo siempre la puerta de la reja cerrada, y cuando a veces alguna persona de mi familia olvida cerrarla y escucho que alguien toca la puerta, mi corazón se detiene del miedo. Gracias por leer. Juntos por siempre. Hola, llevo poco más de un año mirando tu canal y me encantan tus videos, en especial las historias relacionadas con acosadores. Quizá fue lo que me animó a contarte mi historia. Me gustaría que mi nombre quedara en el anonimato, por favor. Actualmente tengo 23 años, y esto sucedió el año pasado. En ese entonces me gustaba mucho formar parte de comunidades en grupos de Facebook para conocer a esas personas que comparten gustos conmigo. Nada fuera de lo normal, hasta que entre ellos conocí a una chica a la que llamaré Lucía. Ella y yo comenzamos a hablar a través de mensajes en esta plataforma y no pasó mucho tiempo que empezamos a tomarnos confianza. Nos mandábamos audios, fotos y llegamos a hacer videollamadas en muchas ocasiones para tener un mayor contacto. Esto lo aclaro, ya que ella era de una ciudad bastante lejana a la mía. No sé en qué momento empezamos a relacionarnos de manera más íntima. Y como es de esperarse, al mes o mes y medio empezamos con una relación. Esto inevitablemente hizo que nuestras pláticas fueran de temas más personales, y los secretos de ambos se dejaron fluir como si nos conociéramos de años. En esas tantas conversaciones me confesó que tenía una muy mala relación con sus padres. La trataban mal la mayor parte del tiempo y hacían cosas que atentaban contra su integridad. Esto fue algo que me preocupó demasiado, haciendo que de alguna forma me mantuviera más atento solo para consolarla, darle ánimos y, más importante, jurándole que cuando estuviéramos juntos seríamos felices. Ahora confieso que fue la decisión más tonta que tomé en mi vida. Conforme pasaban las semanas, la situación de su parte se hacía cada vez más delicada. Yo me sentía impotente por no poder ayudarla y comencé a planear formas de llegar a ella para sacarla de su tormento. En esas tantas ocasiones terminó en el hospital muy grave. La idea de perderla me rompía el corazón, más cuando escuchaba su voz rota en llamadas, ya que sentía que sus problemas también eran míos porque éramos novios. Mi estado de salud se descuidó demasiado. Incluso llegué a portarme muy agresivo con mi entorno porque yo estaba increíblemente frustrado de no poder hacer nada. Perdí demasiadas amistades que constantemente me repetían que ese no era mi problema y que simplemente dejara de hacerme responsable de todo lo sucedido. Hablaba con Lucía día y noche, enterándome de una lista enorme de afecciones que tenía a causa de abusos. Sin embargo, ella afirmaba siempre tranquila que yo era la única persona que la hacía seguir adelante, soñando que algún día seríamos felices los dos. No puedo contarte con detalle todo, ya que YouTube bajaría de inmediato el video, pero en alguna ocasión estuve en contacto con los agresores de Lucía, quienes me amenazaron y mandaban fotos sugerentes que preferiría no recordar. Esto ocasionó en mí un fuerte delirio de persecución que me obligó a distanciarme de la gente, incluso de ella. Recuerdo cómo llegó a suplicarme que no la dejara sola, pero por primera vez me sentí con la suficiente fuerza para simplemente bloquearla. Luego de unos meses en los que tuve que someterme a terapia psicológica por tales hechos, comencé a olvidarme del mal trago, aunque en el fondo me sentía inmensamente culpable de haberla abandonado. Pudo haber quedado ahí, pero lo verdaderamente inquietante empezó después. Una noche, mientras iba de camino a casa por mi trabajo, recibí una llamada de un número desconocido. Usualmente no contesto, sin embargo, en esa ocasión lo hice.
Me quedé frío cuando reconocí la voz. Era ella. Sonaba triste, pero a su vez sumamente molesta, atacándome con palabras como «¿Por qué me dejaste? Dijiste que estaríamos juntos y aún así te deshiciste de mí. ¿Acaso tienes una idea de cuánto sufrí en este tiempo?». Yo no sabía qué responder. Sin embargo, pasó de sonar agresiva a temerosa, arrepentida y hasta ansiosa mientras me pedía perdón. No entendía un carajo de lo que estaba pasando, o eso quería creer mi cabeza. Ya que para que entiendas lo siguiente, necesito que sepas que en mis sesiones psicológicas, cuando conté todo esto a mi terapeuta, de manera segura y fría, me hizo saber que todo lo que esta persona me había dicho era más evidente que solo era una mentira para amarrarme a ella. Confirmé esta teoría cuando Lucía me ofreció explicaciones a cambio de que la escuchara y, estúpidamente, accedí. Me confesó que todo el tiempo en que no hablamos, ella estuvo al tanto de mi día a día, creando perfiles falsos. Acosaba mis cuentas en las que dejé de estar activo, y esto no fue lo peor, ya que al final dijo algo que nunca creí escuchar. Ella inventó muchas situaciones falsas de lo que le sucedía. Se hacía pasar por los supuestos agresores y las fotos que mandaba, ella misma las montaba. Todo esto lo hizo porque disfrutaba que yo le diera atención. Inmediatamente le colgué y traté de olvidarme del asunto. Pero siguieron llegando miles de mensajes donde aseguraba que se quitaría la vida si yo me negaba a hablar con ella. Aseguraba estar arrepentida y querer arreglar las cosas. En fin, no tenía sentido nada de lo que decía. Sus versiones siempre cambiaban, pero había algo que me obligaba a seguir escuchando sus historias enfermas sin sentido. Decía que estaba tan obsesionada conmigo que haría hasta lo imposible para que yo me quedara. Y esto fue la gota que derramó el vaso. Inmediatamente la bloqueé y eliminé la mayor parte de mis cuentas junto a mi número. Esto tiene ya más de 2 meses que sucedió, y aunque no he tenido más señales de ella, aún vivo con el miedo y la rabia que me provocó el asunto. El cómo fue que se montó todo este teatro solo para recibir mi atención, los límites que sobrepasó tomando temas extremadamente delicados y el cinismo con el que quiso excusarse porque no quería perderme. No he vuelto a recuperar mi vida social después de eso, a pesar de que siempre fui un chico muy sociable. Ahora tomo medicamentos para dormir y constantemente tengo pesadillas al respecto. En este momento es que la frase «no confíes ni en tu propia sombra» me hizo sentido. De corazón deseo que nunca tengan que lidiar con algo como esto y se cuiden de con quien entablan una conversación. Muchas gracias por escuchar mi historia y espero que sirva en tu canal para una entrega futura. Compañero obligatorio. Hola, Ger. Desgraciadamente, a mis 34 años, he tenido muchas experiencias con acosadores. La más fuerte fue con una pareja que tenía a los 20 años. En aquel entonces éramos pareja, y tras 5 años de relación, decidí terminar con él, pues poco a poco se volvió muy tormentoso su actitud engreída, a veces altanera, y lo peor era que cuando quería terminar con él, me amenazaba con quitarse la vida. En fin, harta de este círculo vicioso, no me importó más su chantaje y terminé la relación. Tiempo después empecé a salir con otro chico, y al par de meses de salir en pareja, empecé a recibir correos desconocidos que hablaban de relaciones eternas, otros del perdón y reconciliación y temas muy extraños. Así también empecé a tener llamadas desconocidas, pero nunca respondían al otro lado. Estos intentos de contacto ocurrían en horarios distintos, la mayoría de madrugada, y en una ocasión le conté a mi pareja de estas llamadas. Al hacerlo, me di con la sorpresa de que él también lo llamaban en horarios inapropiados, pero a él sí le contestaban. Lo insultaban, le decían que salía con una chica que ya tenía pareja, que nunca lo dejaría en paz y cosas así.
Llegamos a cambiar de número telefónico al menos 3 veces y en todas las ocasiones, al poco tiempo, volvían las llamadas. Tras de ello, el acoso a ambos se volvió más excesivo. Me llamaban llorando del otro lado de la línea, diciendo que yo era mala, que una relación no acaba si el otro no quiere, que nunca había roto la relación porque él nunca lo había aceptado y cosas así. A la par llamaban a mi pareja siempre para insultarlo y humillarlo. Empezaron a llegar más correos de acoso y hasta mandaban mensajes a nuestros amigos, conocidos y jefes de que éramos malas personas, que debían despedirnos del trabajo, aislarnos y otras cosas muy inapropiadas de nuestro desempeño laboral y personal. Así pasaron los meses, hasta que, hartos del acoso, en una ocasión mi pareja descubrió que nuestro acosador era mi expareja. Y aunque me incomoda admitirlo, la solución que él puso fue mandar a unos sujetos muy intimidantes a amenazarlo con que lo iban a golpear. Sé que piensas que debía hacer lo correcto, pero intenté hablar con mis padres, pero nunca tuve una buena relación con ellos y sabes que las autoridades en Latinoamérica no hacen nada en estos casos. Después de aquel episodio no volvimos a tener más llamadas y la vida pudo regresar a la calma. Pasaron los meses y recibí una llamada desconocida. Me di con la sorpresa de que era la mamá de mi ex. Aterrada pensé que me llamaba para decirme que volviera con él, o quizás le había contado alguna mentira y llamaba para reclamarme. Sin embargo, me llamó para saber si yo tenía alguna pista de por qué él se había quitado la vida. Quedé sin entender lo que pasaba y busqué en las noticias si era verdad. Al instante leí el artículo en internet. Joven se clava cuchillo de cocina en el pecho. Y resultó que una noche él salió a beber a un antro. Regresó de madrugada a su casa, pasó por la cocina, tomó un cuchillo y se metió a su habitación. Lo encontraron la mañana siguiente en el charco de sangre que se convirtió su cama. Y así, Ger, fue como pasé por el peor acoso, de quien menos imaginé. El final fue inimaginable, pero no me siento culpable. Si te preguntas cómo lograba dar con nuestros números y correos pese a que los cambiábamos, era porque mi ex tenía contactos que lo ayudaban. Hackeaba empresas de telefonía y otras actividades que prefiero ya no saber. Espero que esta experiencia ayude a quienes pasaron algo parecido. Gracias por leer mi experiencia. Oscuros. Espero que ustedes no tengan acosadores como las personas de estas historias. Pero si tienen, entonces envíenme sus vivencias aterradoras al correo experienciasdehorror@gmail.com. Espero disfrutaran este video y si fue así, por favor, déjenme su like y compártanlo, que eso me ayuda muchísimo. Les mando un gran abrazo a todos. Hasta pronto, oscuros.